Isabel Díaz Ayuso y la derecha importadora de fracasos. Fuente, sin embargo, .mx. Opinión. Pluma Héctor Alejandro Quintanar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiso llegar a México como si fuera el general Isidro Barradas en 1829, en ánimos de reconquista y de recuperar un territorio que siente no solo suyo, sino subalterno. Desde luego, en el año 2026, la politicastra madrileña no arribó con miles de soldados bajo su mando para librar una batalla física en Tampico, pero sí vino con ínfulas propias de quien se siente que tiene derecho a adentrarse a una casa ajena a mandonear. La presencia de Isabel Díaz Ayuso en México resultó mucho más irrelevante que su ausencia en España, por una razón sencilla. Como recordó Luis Hernández Navarro, la situación de la política del Partido Popular en su país no puede ser más desafortunada, porque acarrea añejos casos de corrupción desde la pandemia y hoy es una pinza de sus mentores. El panfletista exministro de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, con quien ha ejercido desde la capital ibérica un gobierno desasiado que exhibe no solo la improbidad, sino también la escasa humanidad de las derechas, que dejaron en el abandono a los sectores más vulnerables en el momento más crítico de la epidemia de COVID hace pocos años. Así, la visita de la señora Díaz Ayuso a México fue una especie de huida ante la luz pública, un refugio temporal de sus dislates, o, en el mejor de los casos, unas vacaciones a costa de los erarios español y mexicano, donde la señora pretendía llegar a un país multiétnico y multicultural a pontificar sobre la magnanimidad de Hernán Cortés y sobre por qué debemos estar agradecidos de que el conquistador y sus huestes llegaran a civilizarnos. Lo que en la estrecha cabeza de las derechas significa el haber impuesto a la fuerza una religión y valerse de un sistema jerárquico que no solo acabó con más del 60% de la población originaria, sino que sentó las bases de una estructura colonial cuyas taras lacerantes, como por ejemplo el racismo, siguen vigentes. En otras palabras, a diferencia de Isidro Barradas, que vino a dar una batalla armada de reconquista en el siglo XIX, la señora Díaz Ayuso vino a dar un intento de batalla cultural en el siglo XXI, a través de coartadas muy pobres en calidad, aunque no en lo monetario, como fue una vinculación con la Feria de Aguascalientes, la recepción de algún premio insípido y un intento de misa reivindicativa de Cortés en la Catedral de la Ciudad de México, una reunión con la narcisista alcaldesa de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, una reunión con los 4 gobernadores del Partido Acción Nacional, una conferencia en la Universidad Patito de Ricardo Salinas Pliego y una invitación a un acto de premios cinematográficos en Xcaret. En ese proceso sobresalieron un par de aristas, una de contenido y otra logística. En ese sentido, el contenido de discurso de la señora Isabel Díaz Ayuso fue un pergueño ripioso de la Guerra Fría, porque acusó que el indigenismo es el nuevo comunismo, mal del que se debe salir, y acusó también en un discurso ramplón y carente de cualquier evidencia, que México y España son ejemplos de países donde ha muerto la democracia porque no se respetan las reglas electorales que son de todos.
sin ofrecer un solo dato concreto y obviando que, en el caso mexicano, las elecciones por primera vez en 2021 dejaron de tener derroche del erario federal para compra de voto, y en 2024 la candidata del PRIAN tuvo equitativa presencia mediática y se le perdonaron recursos ilegales en la campaña, como los invertidos en la red sociodigital X. La señora Díaz Ayuso emitió una arenga obtusa, fantasiosa, que sin embargo pudieron haber firmado los transitólogos que se creen liberales en el país. El anticomunismo, como han planteado Ernesto Bohoslavsky o Marcelo Casals, más que una ideología política, es un intento de pensar el conflicto político y de construir antagonismos donde al adversario se le quiere anular, muchas veces usando vías no democráticas o ilícitas, para señalarlo no como alguien con ideas equivocadas, sino alguien de existencia ilegítima, y siempre al presunto comunista se le acusa de ser una fachada, mascarada o caballo de Troya de una fuerza extraña y maligna que opera desde las sombras, llámese Satanás, judaísmo, masonería, Unión Soviética, Foro de Sao Paulo, Foro Puebla, Venezuela, La Habana, el castrochavismo o una unión intergaláctica narcosocialista. Así, Díaz Ayuso llegó a México a decir nada nuevo, salvo en el estilo, al olvidar que en el país el único narcogobierno documentado es del panista Felipe Calderón, un tipejo peligroso cuyo brazo de seguridad está hoy completamente preso o confeso de crímenes del narco, pero al que quizá el partido de la señora Díaz Ayuso respeta porque en 2007 tuvo la intención demagógica de abrir una sede panista en Madrid, llamada Europan, para estrechar vínculos con el Partido Popular, mientras en México, en ese mismo año, el TEC de Monterrey, de manera vergonzosa, le daba una cátedra al señor José María Aznar sobre liderazgo, olvidando acaso que ese homúnculo fue el responsable de la ignominia de que España secundara el genocidio de Bush en Irak en 2003, labrado con la mentira de las armas de destrucción masiva. Así, la dimensión de contenido de la visita de Díaz Ayuso fue un refrito trasnochado de los peores prejuicios de la Guerra Fría, embadurnados asimismo con la necedad de querer explicarle a los colonizados por qué le deben rendir pleitesía al colonizador, en lo relativo a la dimensión logística. Sin embargo, es donde está el verdadero legado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque sin más su gira vacacional con cargo al erario fue un fracaso de dimensiones catastróficas. Cancelada su misa en catedral, reunida con lo peorcito de la opinión pública en la saurda de Salinas Pliego, fotografiada con 4 gobernadores grises, donde la que más sobresale lo hace para violar la Constitución y permitir injerencias de la CIA, en un hecho cuya foto dimensiona el tamaño real de Acción Nacional y su crisis electoral, y cancelada su verbena y su verborrea en Xcaret. No hay nada memorable a su favor en su visita a nuestro país, sino lograr solo un apodo descriptivo para la señora que ya se asume la Díaz Ayuso mexicana, Alessandra Rojo de la Vega, a quien desde Madrid ya la llaman la alcaldesa de poca monta. Parte 1.